Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que algunas veces pudiera para una persona significar, representar algo, y para otra persona quizás podría tener un diferente significado. Sin embargo, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, porque el propósito de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la lección de esta semana, la lección número 6, cuyo título es Actos Simbólicos, viene a aclarar a nuestra mente, a nuestro corazón, cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida en esta existencia. Como ya dije, la lección es la número 6 y su título es Actos simbólicos. Un acto es una conducta, una manera de comportarse que está de alguna forma ilustrando, enseñando una figura, o podría ser una especie de rito o ritual por el medio del cual una persona se conduce para mostrar algo. Y estos símbolos pueden ser un mensaje poderosos. Esta manera de actuar pueden ser ilustraciones que enseñan una verdad o revelan una verdad. De tal manera que estos actos simbólicos podrían ser alegorías, imágenes, para comparar, para ilustrar, para enseñar, de tal manera que puede ser una manera de utilizar metáfora a fin de llevar una verdad hacia el corazón del ser humano. Como ya dije, esta lección podría ser que algunos entiendan de una manera, otros entiendan de otra, pero el propósito principal es el de la salvación. De tal manera que esta semana vamos a descubrir temas muy interesantes. Si estudias la lección, te vas a dar cuenta que al estudiar vas a comprender cuál era la verdad en los símbolos, en toda la enseñanza del profeta Jeremías. Y al estudiar vas a aprender también qué ilustra o enseña el barro en las manos del alfarero. ¿Qué ilustra eso? ¿Qué enseña? ¿Cuál es la verdad que nos muestra? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. También al estudiar vamos a conocer cuál fue la degeneración de la nación de Israel. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a demostrar su grado de degeneración? De tal manera que estos actos simbólicos, ilustraciones y enseñanzas van a revelar grandes y maravillosas enseñanzas que pueden a nosotros ayudarnos, advertirnos, a ver el camino y apartarnos del mal para seguir el bien. Para finalizar, vamos a disfrutar de esta enseñanza bien maravillosa, la cual es ¿qué simbolizaba el romper el vaso de barro? ¿Qué simbolizaba eso? ¿Cuál era la ilustración que Dios nos quería dar al mostrarnos esto con las parábolas o las lecciones o las profecías de Jeremías? Esto vamos a estar descubriendo al estudiar esta lección en esta semana, valga la redundancia. Finalizar esta lección nos va a ayudar a conocer cuál es el significado del cinturón de lino del pueblo de Israel, o qué significaba el hecho de que fuera de lino. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el profeta? Todo esto y más vamos a descubrir durante toda esta semana. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 9, el versículo número 21. Pero antes de entrar en el estudio de la lección o repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde te encuentras, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado, de iniquidad que pueda existir en nuestra mente y en nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que limpies, que purifiques, que santifiques nuestra mente y nuestro corazón
para poder recibir el manantial de bendición y salvación que nos envías con estas lecciones, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que sea nuestro Maestro, nuestro guía y el que nos muestre cuál es tu voluntad en tu palabra. Acompáñanos, bendícenos, asístenos con tu presencia en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como dijimos, se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 21. Pero vamos a leer también el versículo 20 para comprender un poco más de qué está hablando aquí este versículo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí claramente el apóstol nos está diciendo que Dios, siendo el alfarero y nosotros siendo el barro, no podemos altercar, no podemos pelear, no podemos enfrentar a Dios para decirle por qué nos has hecho así. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, por lo tanto tenemos que sujetarnos a la voluntad del alfarero para que él moldee esta vasija y la haga de acuerdo a su voluntad, sea para honra o para deshonra. Aquí hay una especie de paradoja porque dice que el alfarero hace una vasija para honra y otra para deshonra. En realidad, mientras tú estás en las manos del alfarero y eres de alguna manera moldeable, eres de alguna manera fácil para moldear, entonces Dios te seguirá haciendo. Pero una vez que el vaso ya está hecho y fue puesto en el fuego para endurecerse, ahora tú decides para qué vas a usar ese barro, si para algo bueno o para algo malo. Una vez que ya te hizo Dios, tú puedes ser para honra o para deshonra, pero eso lo escoge quien utiliza esa vasija de barro. No es el alfarero. Ahora te toca a ti y me toca a mí elegir para qué sirve esta vasija, para honrar a Dios o para deshonrar a Dios. La lección de esta semana, como ya dije, es la número 6 y dice que es o se llama acto simbólico. Ya dijimos que en esta lección vamos a encontrar alegorías, imágenes, son comparaciones, metáforas, que son actos que nos ilustran, figuras, para comprender los poderosos mensajes de Dios que ilustran enseñanza y nos revelan una verdad. De tal manera que, dice aquí, cada estudiante de la Santa Biblia o de la Biblia sabe que las Escrituras están llenas de símbolos, cosas que representan ideas y conceptos diferentes de ella misma. O sea, que representan símbolos. Además de símbolos, representan conceptos, ideas. ¿Para qué? Para enseñar, para ilustrar, para revelar una verdad. De tal manera que muchas veces no se pueden entender estos simbolismos. Algunos simbolismos, por ejemplo, no se pueden entender. Jehová Dios es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero. O sea, el cordero es un manso cordero, pero el león puede parecer que se come al cordero. Entonces, ¿cómo conciliar esta idea? Son dos símbolos, pero es la misma ilustración. Ahora, el significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios por medio de un conocimiento del plan de redención. Sus verdades son abiertas al entendimiento. O sea, todos los ritos, todos los símbolos que se hacían en el santuario revelan el plan de redención. Ahora, muchas cosas no se entienden, pero no es tu problema, no es mi problema. Recuerda que son ilustraciones, son símbolos que representan, por ejemplo, sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Un cordero tenía que morir para que alguien pudiera ser salvo. Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos. Este era un simbolismo y este era el tipo o el antitipo. De tal manera que estos símbolos muchas veces no se entienden. ¿Por qué tenía que morir el Hijo de Dios por un pecador? ¿Cómo entender eso? No lo podemos entender. Lo cierto es que estos símbolos se encuentran en los libros proféticos, así como en Daniel, en Apocalipsis y en los otros libros de los diferentes profetas. Sin embargo, el punto principal es que Dios busca la redención del hombre. En todos estos símbolos,
Jesucristo nos daba una lección con sus ilustraciones, con sus imágenes, con sus metáforas, con sus parábolas, en fin. Todo esto era actos simbólicos. Dios usó los símbolos para transmitir verdades. También el propio Jesús, con sus parábolas y lecciones objetivas, usaba símbolos para explicar las verdades profundas. Estos simbolismos o estas imágenes mostraban una enseñanza para que tú y yo comprendiéramos el mensaje de salvación y alcanzáramos la redención en todos estos actos simbólicos. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la verdad en símbolos.